Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, hemos hablado en la primera parte un poco del estado de las finanzas públicas. Hoy vamos a seguir un poco la pista del tema que desarrollamos ayer sobre este proyecto de ley de reconciliación nacional y el tema de discusión que genera si eventualmente en la Asamblea Legislativa se va a aprobar una amnistía. Entonces, ayer tuvimos la posición de expresiones de organizaciones sociales a través de Inma Guiroli y de Benjamín Cuellar. Hoy vamos a tener la postura desde otra perspectiva y es un gusto entonces para mí recibir a Lisandro Quintanilla, abogado de militares del caso Jesuitas y del caso Mozote. Buenos días, Lisandro, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe. Sí, buenos días, Carlos, un saludo a toda la teleaudiencia y claro, un agradecimiento a ti por darnos la oportunidad de poder expresar nuestro punto de vista, ¿verdad?, en relación a todas estas iniciativas que el diputado Parker se ha tomado la molestia de impulsar en el seno de la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa. Y justamente empecemos con eso, si le parece, Lisandro, un poco la discusión que teníamos ayer y una de las posturas que mencionaba, por ejemplo, Benjamín Cuellar, que ha llevado este caso por muchos años, en el caso de los jesuitas y otros temas. Él mencionaba que antes de hablar de reconciliación nacional, utilizaba la frase: en este país se ha establecido una impunidad transicional, o sea, una impunidad que ha pasado muchos años y que es algo lo primero que hay que observar para luego ponerse a discutir. Luego vamos a hablar y me gustaría tener sus apreciaciones sobre este proyecto de ley, pero iniciar con esto. Él mencionaba que hay que hablar primero de que ha existido una impunidad transicional y hay que trabajar sobre esto para luego hablar de un marco legal y el cumplimiento de disposiciones legales y de disposiciones internacionales, Lisandro. Mire, fíjese que yo creo que a estas alturas, como ha evolucionado el tema de la justicia transicional, y escuchando los comentarios ayer de parte del señor Benjamín Cuellar, yo creo que debemos de ser prácticos y pragmáticos en este punto. A partir de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, y específicamente el artículo 1 que elimina, dijéramos, el otorgamiento de amnistías absolutas, incondicionales y totales para los involucrados en el conflicto, creo que esto, según el contenido de la sentencia, chocó con los acuerdos de paz en el capítulo de la superación de la impunidad, y por eso creo yo que el señor Cuellar habla de que esta iniciativa no es más que un sistema de la impunidad tradicional, hablaba él ayer, ¿verdad? Yo creo de que obviamente eso simplemente es la expresión a lo mejor de un desencanto, porque las perspectivas de él, no sé si todavía sigue representando al IDUCA o a la UCA o simplemente es un consultor independiente, pero yo creo que las perspectivas de él van un poco encaminadas, y creo que así lo dijo, a la función retributiva de la pena. O sea, él lo que quiere es ver que las cabezas de todos los militares que participaron supuestamente en la autoría intelectual del caso Jesuitas, pues hombre, paguen con cárcel, muerte o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, él está apostando más a la función retributiva de la pena más que a cualquier otra cosa. Entonces, creo yo que a estas alturas, y por eso te reitero, debemos de ser muy pragmáticos, muy prácticos en esto. He pasado años discutiendo de que el protocolo 2 que integra el convenio de Ginebra, específicamente el último convenio de Ginebra de 1949, y el protocolo 2 que habla sobre el tratamiento de las víctimas en el seno de un conflicto armado, o sea, no se puede aplicar de una manera retroactiva y automática a estos casos. Sin embargo, toda esa discusión, ¿verdad?, fue evolucionando al grado que en el 2016 la Sala retoma esos protocolos y los implementa como parte del derecho internacional humanitario, y por eso obliga, a partir de la página 34 de la sentencia, a la creación de una nueva legislación que fue la que faltó allá en el año de 1992 cuando se suscribieron los acuerdos de paz. Entonces, cuando yo digo que debemos de ser pragmáticos, ¿a qué me refiero? Uno, los acuerdos de paz le pusieron fin al conflicto. Muy bien. Dos, el artículo 6 del protocolo 2 de la Convención de Ginebra de 1949 establece más o menos literalmente lo siguiente: una vez terminado el conflicto armado, deberá otorgarse amnistía a todos los involucrados en ese conflicto con el único propósito de consolidar la paz, de alcanzar bienes jurídicos que son más fundamentales que precisamente establecer la responsabilidad de los partícipes y las sanciones de cada uno de ellos en los hechos que pudieron haberse cometido en el conflicto armado de que se trate, muy particularmente de El Salvador, en este caso, ¿no? Entonces, de este artículo número 6 del protocolo número 2 de la Convención de Ginebra se generan en el derecho internacional, en el derecho penal internacional, una serie de controversias que hasta este día, Carlos, no se han superado. Uno,
¿Cuáles delitos deben ser amnistiables y cuáles delitos no deben de ser amnistiables? 2. Si tenemos una lista de delitos que no son amnistiables, ¿qué vamos a hacer con los supuestos responsables de esos hechos? Y 3. Una vez que establezcamos las responsabilidades de ellos, ¿cómo los vamos a castigar? Y en este punto, la doctrina, ¿verdad? Te puedo citar acá hay ambos, por ejemplo, que es un experto en derecho internacional, en derecho penal internacional, y que ha sido muy citado últimamente en el último ejemplo, en el fenómeno social de la justicia especial para la paz de Colombia, por ejemplo, ha sido muy citado y ha sido un expositor que ha contribuido a todas sus ideas e incluso ha felicitado el proceso de pacificación de Colombia, diciendo que ha sido un híbrido que ha sido capaz de tener legitimidad para la consolidación de la paz en Colombia. Entonces, ambos te dicen, mire, aquí tenemos que hacer dos sacrificios. Por un lado, el fin de la pena retributiva en comparación a los hechos. Es decir, si el caso del Mozote sigue su curso, eso lo único que va a llegar a, si acaso, a establecer responsabilidades de algunos en esos hechos y se les va a imponer las penas máximas que correspondan, 30, 40 años, 50 años, según el Código de 1973. Si fuera el caso de los jesuitas y el caso evoluciona a tal grado que son llevados a juicio en un tribunal de sentencia y se determina su culpabilidad, tienen que imponerle las penas que correspondan, 50, 60 años, no sabemos cuánto, ¿no? Según la oscilación y el intervalo que exista. Para estos tratadistas y la correcta aplicación del artículo 6 del protocolo número 2 de la Convención de Ginebra es que los fines de la retribución, la pena es una retribución. Cometiste un homicidio, te toca cárcel, ¿verdad? Y eso es lo que importa. Esos fines de retribución deben ser sacrificados por otros bienes que son de igual envergadura, que es precisamente la esencia de la justicia transicional. Si venimos de una guerra y en el contexto de esta guerra se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que contradicen los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, sí, y que por ello son delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, según cada calificación que en cada caso vaya haciendo cada juez que vaya conociendo de estos hechos. Entonces, si venimos de una guerra con estos matices, es imperioso renunciar a los fines de la pena retributiva, ¿verdad? Es decir, el castigo, la cárcel, la sanción como tal, y contraponerlos a otros fines más importantes, que son la consolidación de la paz. Cuando yo te digo que seamos prácticos, esto me conlleva a otro tema importante. Hombre, 27 años después podemos hablar de una transición. Ese fue quizás uno de los errores más grandes, que una vez suscritos los acuerdos de paz, el sistema no fue capaz de darle ese seguimiento. Y cuando hablamos de que tenemos que ser prácticos, también en el derecho penal internacional se maneja un concepto que se llama eficacia. ¿Qué tan eficaz puede ser la retribución, la finalidad retributiva de la pena para consolidar la paz, castigando a aquellos supuestos hechores, autores, a criminales de guerra que se les llama, ¿verdad? Si 27 años después el Estado salvadoreño y la sociedad salvadoreña incluso hemos aprendido a vivir 20 años con gobiernos de arena, 10 años con gobierno del FMLN, que fue una de las facciones al MAS, y ahora tenemos una tercera alternativa, ¿verdad?, con el presidente electo Nayib Bukele. Creo que hablar de transición en las circunstancias de tiempo actuales es de verdad, a mí me parece, ese sí me parece un eufemismo. Hay un aspecto, Lisandro, que quiero consultarle en función de su primera intervención. Es decir, uno de los aspectos que aquí está en debate es, primero, el conocimiento de los sucesos. ¿Qué pasó? Y se menciona mucho el tema de la verdad, que se sepa sobre los casos que establece el informe de la Comisión de la Verdad, que es en función de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. El primer aspecto es cómo en el marco legal y en el marco de derecho penal, de derechos humanos, también primero se conoce todos estos casos que ahí involucra a ambas partes vinculadas al gobierno de la época, a las facciones militares de la época, como también a grupos de la guerrilla. En ese sentido es saber qué pasó. Y otro de los puntos, ¿cómo quedaría, Lisandro, por ejemplo, si hay dos tipos de culpables, por denominarlo de esta forma, o dos tipos de responsables, los que fueron autores intelectuales en estos acontecimientos y aquellos que fueron autores materiales? Ayer, por ejemplo, nos mencionaba Ime y Benjamín, salía el tema que quizás en el caso de los autores materiales se pueden buscar otros mecanismos de retribución de pena, como por ejemplo pedir perdón,
trabajo en materia material, en asuntos materiales, más bien retribución económica, y en los autores intelectuales sí se puede estar pensando en un cumplimiento de pena en la cárcel. Es decir, también puede considerarse estas expresiones como una manera de saber lo que pasó. Luego, el tema de establecer sanciones en función del nivel o envergadura de participación en los delitos que se pueden comprobar en el marco de un proceso judicial. Bueno, por eso te decía, a raíz de la aplicación del artículo número 6 del protocolo número 2 de los convenios de Ginebra, surge la necesidad de establecer cuáles delitos son anistiables y cuáles delitos no son anistiables. En el proyecto de ley, la ley Parker, que no lo menciono en términos peyorativos, a mí me parece un buen proyecto, ya te voy a decir por qué. Pero en el proyecto de ley que ha presentado el diputado Parker, ahí se establece que los delitos que no entran a la amnistía, obedeciendo el protocolo número 2, el artículo número 6 del protocolo número 2, son precisamente aquellos que puedan ser catalogados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. No con ello estoy diciendo que el asesinato de los sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras son delitos de lesa humanidad. Pero bien, aún en el caso que pudiera calificarse como tal, estos delitos no son anistiables. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos delitos? Entonces, en la justicia transicional se establece un procedimiento y un mecanismo de sanción que puede ser gradual. Los delitos anistiables, esos ni nos preocupamos porque ya sabemos que van a ser amnistiados y el efecto jurídico de estos delitos es la extinción de la acción penal. O sea, no hay responsabilidad penal para ninguna de estas personas. Sí. Pero en los delitos no amnistiables, dentro de los cuales están incluidos los 32 casos de la Comisión de la Verdad, porque así lo establece la Sala de lo Constitucional, cuando declara inconstitucional la ley de amnistía, hay que darles un tratamiento. Y ese tratamiento, según la doctrina del derecho penal internacional y según los fenómenos internacionales como los ocurridos en El Salvador, pueden ser de 2 maneras. Uno, optamos el sistema de Nuremberg y Yugoslavia, ¿verdad?, en donde la pena fue la retribución y no había otra opción más que el castigo de las personas responsables. O 2, optamos por los modelos de Sudáfrica, en donde estas personas que cometieron esos delitos pidieron perdón y eso bastó para hacer el reconocimiento de que este perdón equivale como una transigencia en el reproche que se les puede hacer. O el sistema colombiano, en donde en el sistema colombiano lo que se ha hecho es que se crea un sistema que se denomina Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, en donde hay una comisión de la verdad, como la que hubo acá en El Salvador en esos años, hay una comisión de reconciliación, hay una comisión de búsqueda de los desaparecidos y hay una integración de todos aquellos organismos que pueden aportar o que pueden administrar o que puedan gestionar la reparación, es decir, todo lo del dinero. En este caso, a mí me parece que ya eso va a ser complementario con una legislación especial que incluso obliga al Ministerio de Hacienda a designar fondos para esa partida, dijéramos, de un fondo especial para la reparación de las víctimas, que incluso la misma UCA lo ha propuesto en sus lineamientos. El Instituto de Derecho de la UCA lo propuso como lineamientos a la Asamblea Legislativa a ser tomados en cuenta. Entonces, eso es lo que va a acontecer. De manera que esos discursos de que es la impunidad tradicional, que aquí estamos ante expresiones y frases totalmente sinvergüenzas, que que la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa es ilegítima porque ahí están varias personas que se involucraron en el conflicto. Mira, yo creo de que en este país ya esos discursos no deben ser tomados en cuenta, sino que más bien debemos de buscar la manera de resolver este problema 27 años después, que no se resolvió cuando debió haberse resuelto. Tengo que hacer una pausa, Lisandro. Al continuar en los siguientes bloques hablemos de este proyecto de ley y otros elementos que han surgido de esta plática. Permítanos una pausa, continuamos en instantes. Muy bien.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando del proyecto de ley de reconciliación nacional que se discute en este momento en una comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa. En esta oportunidad estamos platicando con el abogado Lisandro Quintanilla, abogado representante legal de los militares en el caso Jesuitas y en el caso Mozote. Otro de los aspectos acá, Lisandro, y que traíamos en discusiones, uno de los puntos es ¿por qué es necesario y fundamental? Porque mencionaba, si no, esto se va a llevar después de 27 años, se va a continuar en esto. No pasa, Lisandro, también porque se sepa la verdad de estas cosas. En la medida que se conozca qué fue lo que ocurrió y los implicados en esto de diferentes bandos no solo puedan asumir su responsabilidad de estos acontecimientos, eso puede ser una primera expresión de que se puede estar haciendo una transición de una sociedad de la guerra, de la posguerra, a la de la actualidad. La verdad y el conocimiento puede ser como el punto fundamental para establecer justicia. ¿No considera que esto puede ser como un paso importante, Lisandro? ¿Cómo no? Precisamente por eso es que te digo que debemos de ser pragmáticos en este asunto. Ya tenemos que la sala de lo constitucional anterior sentó las bases precisamente para ese tipo de justicia transicional. Va. Aparte el tema de que ya pasaron 27 años. Hagamos de cuenta y caso que los acuerdos de paz se suscribieron ayer. Tenemos que crear, al igual que Colombia, un sistema integral de verdad, justicia, perdón, reparación y garantías de no repetición para abordar debidamente el tema. Y en segundo lugar, en la ley, en la parte procedimental y en la parte penal, es decir, los castigos y las sanciones que deben aplicarse, debe establecerse un debido proceso para ello. Pero, ojo, si el sistema integrado contiene la verdad y la justicia como grandes pilares en donde descansa la justicia transicional, y en eso creo que tienen razón los que apuntan a que la Sala de lo Constitucional ha dicho que el nuevo escenario está precisamente orientado a eso. Entonces hay que buscar alternativas conforme al derecho penal internacional que nos permitan llegar a ese consenso. Esas alternativas, una de ellas, a mi juicio, es este proyecto de ley. Si uno lee todo el articulado, mira, se han enfocado en el artículo número 1. Se han enfocado en el artículo número 1. Y la comisionada de las Naciones Unidas, ¿verdad? La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, debe tener conocimiento de que esta ley, este proyecto de ley, es bastante parecido a la ley de la Justicia Especial para la Paz que está en Colombia. Es bastante parecido. No digo que sea exactamente igual, es bastante parecido. Y esa ley, que fue avalada por la comunidad internacional porque se ajustaba a los estándares internacionales, entonces también puede ser avalada en El Salvador. Lo que yo creo es que debe de abrirse un poco más el espacio de discusión. Y en vez de criticar que los de la comisión ad hoc hacen esto y enfocarnos únicamente en el artículo 1, deberíamos aquí, por ejemplo, a mí me encantaría ver una propuesta de Ima Girola de Ser Mujer, una propuesta de Benjamín Cuellar, una propuesta de David Morales, una propuesta de todos los que han puesto el grito en el cielo en contra de esto, pero no aportan nada, solo son críticas destructivas, pero no aportan nada. Sin embargo, este esfuerzo sí está enmarcado en los estándares internacionales. Los únicos que han aportado sus lineamientos son los de la UCA, que te digo, no están totalmente contrariados con este proyecto de ley. Si tú agarras la ley, encontrás una correspondencia con los fundamentos de la justicia transicional en el sentido de decir, primero, vamos a amnistiar a todos aquellos delitos que no sean de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Dime, nadie, absolutamente nadie, pero nos hemos enfocado en la redacción del primer artículo. Segundo artículo, ¿cuáles son los hechos que están sometidos a esta ley? Y ahí te dice clara y literalmente que están excluidos los delitos que pueden ser constitutivos de lesa humanidad o que están graves violaciones al derecho internacional humanitario, que no es otra cosa que lo que contradiga los convenios de Ginebra. Y luego te dice las excepciones en la aplicación de la amnistía, cuáles son los que quedan excluidos. Yo ayer escuchaba a Ima Girola que decía, pero mire, las actividades relativas a las drogas, y en 1989, 1992 no existía esto. Bueno, probablemente no existía una regulación como la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, pero el narcotráfico sí existía. Entonces no está de más incorporar en esta legislación aspectos que tengan que ver con el narcotráfico. Te apuesto que no va a haber ninguno, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que pueda suceder en las investigaciones. Y tercero,
en relación a los delitos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, se establece un aspecto procedimental y se te dice, mire, en 180 días me parece, la Fiscalía General de la República, que conforme a la Constitución es la titular, la que tiene el monopolio de la acción penal, presentará a los juzgados y se crea la jurisdicción especial para conocer de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y se establece un debido proceso para los autores. Aquí hay opciones para incluir a la verdad y a la justicia, la verdad, conocer los hechos. En eso tiene razón algunos críticos y decir, las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia, tienen derecho a saber qué fue lo que aconteció. Pero obviamente ese derecho debe ser constatado con un debido proceso legal, ¿verdad? Y verificado de que como contraprestación o contrapartida, ese reconocimiento de lo que sucedió, ese reconocimiento de los hechos, de los delitos cometidos por ambos bandos, ¿verdad? Debe haber una garantía de que ese reconocimiento, ¿verdad?, va a ser el fundamento principal para que la consecuencia jurídica de ese reconocimiento no constituya necesariamente la cárcel. Uno de los puntos, Lisandro, que aparecía en la discusión, ayer lo mencionaban, que hay varias series de elementos a observar si hay eventualmente no contradicciones en algunos apartados de este articulado. Yo solo retomo uno de los que se mencionó porque me gustaría escuchar su reacción sobre esto. En el artículo 12 del proyecto de ley habla sobre la abreviación de plazos, reglas especiales de procedimiento, y me voy a los últimos incisos. Menciona, la extinción de la acción y responsabilidad penal por prescripción se decretará en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte. Luego menciona, las personas de la tercera edad que resultaren responsables como autores o partícipes de los graves hechos contemplados en la presente ley o con enfermedades crónicas o terminales médicamente comprobadas por medicina legal o por peritos, no estarán sujetos a sanción penal alguna. En ningún caso se van a imponer penas accesorias. Mi pregunta es esta, sobre todo en el primer apartado, personas de la tercera edad que fueran responsables, dice que no estarán sujetos a sanción penal alguna. Eso no se puede interpretar como un tipo de amnistía para estas personas, aunque pudieran ser, como usted mencionaba, por el debido proceso, se indaga de que son responsables intelectuales de graves violaciones a derechos humanos. ¿No es una manera de amnistiarlos? No, por supuesto que no. Es más, te voy a decir algo. Esto está contenido en el artículo 51 de la ley penitenciaria. Y fue una reforma que fue impulsada, creo que entró en vigencia en el año 2011. O sea, desde el año 2011 tenemos una disposición legal en la ley penitenciaria con similares características. Es más, basta que medicina legal diga que una persona está en grave enfermedad crónica, incurable o con consecuencias que la persona no pueda valerse por sí misma, como para ser acreedora a un beneficio, pero ya en la fase de ejecución. Entonces, la correcta interpretación del artículo 12 es hablando de aquellas personas que una vez resultaron responsables, es decir, ya fueron condenadas, su responsabilidad ya se determinó en una sentencia definitiva, pero que puedan adolecer de enfermedades crónicas o terminales, gozarán de este beneficio. Aquí probablemente, ¿verdad?, porque desconozco los fines del redactor de la ley, sí, pero ya existe una disposición similar en el artículo 51 de la ley penitenciaria y que conforme al principio de igualdad del artículo 3 de la Constitución, o sea, no puede existir ninguna discriminación solo por el hecho de haber sido condenado por esta clase de delitos. Te puedo poner muchos ejemplos, pero en la ley penitenciaria es un mecanismo para ir depurando la saturación que existe en el hacinamiento carcelario, por ejemplo, que también la Sala de lo Constitucional se pronunció al respecto. Entonces, yo creo que, mira, cada uno del articulado, esta es una propuesta, sí, que puede ser borrador, que puede ser estudiada, que puede ser abonada, que puede ser perfectible como todo en la vida, ¿verdad? Que no es definitivo como todo en la vida tampoco, ¿no? Entonces, yo creería de que debíamos abonar a esta discusión en el sentido de quitarnos la máscara y decir qué es lo que queremos, realmente qué es lo que queremos. Y yo le hago una pregunta, por ejemplo, a los jesuitas, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren ver presos a estas personas y podrirse en la cárcel? ¿O quieren de verdad que se apruebe un sistema integral, ¿verdad?, de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición en beneficio de toda la sociedad? No solo de los jesuitas, no solo por el asesinato de estas personas o por el caso del Mozote, sino para que la sociedad entera pueda reconciliarse. Mira, si al final, si tú lees la sentencia de inconstitucionalidad, tú vas a encontrar una parte muy interesante que la misma sala te dice, miren, nosotros lo que queremos
Al final, lo que queremos mediante esta decisión, ¿verdad? Lo que queremos es contribuir con los estándares del derecho internacional a fin de que con ello se alcance el perdón y la reconciliación nacional. Con esto termina la sala de lo constitucional. Si lo que en verdad nosotros queremos es que esta sociedad, a pesar del tiempo transcurrido, pueda reconciliarse, pueda encontrarse a sí misma, pueda perdonarse, pueda reconocer que se cometieron asesinatos, que se cometieron delitos, que se cometieron errores en el transcurso de la guerra, pero que las consecuencias jurídicas tienen que ser asumidas a través de sanciones diferentes a la cárcel, debemos de digerir eso porque eso está conforme a los estándares internacionales del derecho internacional y el derecho humanitario, y por lo tanto yo creo que toda la discusión debe ser orientada a ese punto, no a otro. Tengo que hacer una pausa, Lisandro. Sí. En el último bloque, pues aprovechamos a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de redes sociales y seguir ampliando este tema en conformidad a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Una pausa, regresamos. Seguimos platicando sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional presentado por el diputado Rodolfo Parker. Nos acompaña Lisandro Quintanilla, abogado de militares del caso Jesuitas y del caso Mozote. Y aprovecho una pregunta que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales. Lisandro, Paul Steiner menciona lo siguiente. Pregúntale al señor Quintanilla si sus clientes estarían dispuestos a admitir sus culpas, decir la verdad y pedir perdón a las víctimas para poder comenzar a discutir maneras de restituir los daños causados, pregunta Paul Steiner. Es que mire, es que eso no se ve así, ¿verdad? Aquí no es, dijéramos esto, yo no creo que vayamos a tomar un sistema tipo, perdóname por mi inglés, show talks, ¿verdad? Que se llama, o sea, es como que fuera el show de Laura, ¿verdad? Y pasa una persona, se declara culpable, y no. Estamos hablando de procedimientos totalmente serios. Y una vez que se han sometido los 32 casos de la Comisión de la Verdad y otros que puedan ser calificados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, entonces el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en la parte procedimental puede dar un espacio para que aquellas personas que voluntariamente quieran reconocer los hechos, ¿verdad?, lo puedan hacer. No se trata de que si mis clientes o otras personas o los exguerrilleros estarían dispuestos a reconocer esto y lo otro. La misma sentencia de inconstitucionalidad establece que la búsqueda de la verdad es una construcción científica, parte de un método científico, que obviamente se allana si la persona reconoce la verdad. Pero también dice la sentencia garantizándoles el debido proceso porque seguirán siendo inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Si una persona, te digo, no quiere establecer, reconocer o confesar lo que ha hecho, este sistema, esta jurisdicción especial del sistema integrado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición debe ser capaz de establecer esa verdad. Y por eso es que la sentencia dice de que tienen que abrirse todos los archivos, incluyendo los del FMLN, ¿va? Aunque yo no me veo a la comandancia del frente dándote la nómina, por ejemplo, de los que participaron en la masacre de la Zona Rosa, o en el asesinato de algunos secuestrados, o la lista de quienes secuestraron a aquel familiar de los Poma y que luego cobraron el rescate y aún así tenían el cadáver en X lugar y luego aparece muerto. O sea, yo no veo al frente, a la comandancia del frente abriendo sus archivos para esto. Sin embargo, debemos de coincidir en que esta ley debe ser capaz de penetrar a esos archivos, de penetrar a esas unidades de información y establecer la verdad. Para usted, Lisandro, entonces, por como me lo ha mencionado, así como la guerrilla puede poner a disposición la información que tiene, debe ponerla, lo mismo tiene que ser con la Fuerza Armada, que ha sido una reiterada no permitido ampliar ese tipo de archivos para conocerlos a nivel público. El Instituto de Acceso a la Información Pública se ha hecho solicitudes al Ministerio de la Defensa y reiteradamente no han brindado esta información. En algunos casos alegan que no existe, en otros casos alegan que no se pide con la terminología adecuada, pero ha sido muy reiterado. Yo discrepo de eso. Yo estoy en el caso del Mozote, por ejemplo, y te puedo garantizar que gran parte de ese expediente judicial son informes de la Fuerza Armada.
O sea, ha puesto a disposición del juez de San Francisco Gotera toda la información que le ha sido requerida. Entonces yo por ponerte el ejemplo del caso del Mozote, ¿verdad? Lo que pasa es que, y hay mucha información que también del Departamento de Estado de Estados Unidos y otras organizaciones de Estados Unidos que también están puestas a disposición del caso del Mozote. Es más, en este momento está ejecutándose un peritaje para analizar toda la documentación. Así que ese argumento no es tan válido ni tan cierto. Lo que sí creo yo que es válido, que vamos a encontrar un grave tropiezo en las unidades organizativas del frente que llevaban el registro de todas estas informaciones para ponerlas a disposición de los jueces especiales que conozcan de algunos hechos en donde ellos participaron como autores, ya sea materiales o intelectuales. Me resta un par de minutos, Lisandro, pero vamos a seguir discutiendo este tema en posteriores oportunidades acá en República. Desde su perspectiva, usted me dijo al inicio del programa que ha visto y ha revisado un poco este proyecto de ley que presentó el diputado Parker. ¿Usted considera que esto está en consonancia con la sentencia de la Sala de lo Constitucional o hay aspectos que acá no necesariamente replican o van en sintonía de esta sentencia que generó la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional la ley de amnistía? Mire, yo de esta ley le puedo decir lo siguiente. Primero, no debería llamarse Ley de Reconciliación Nacional. Debería llamarse Ley de Justicia Transicional para la Consolidación de la Paz. Segundo, dentro de esta ley debe haber un apartado de amnistía y de establecer claramente, como lo hace en el artículo 1 y 2, cuáles son los delitos amnistiables y cuáles no. Y en la parte procedimental, esta ley tiene que ser, perdóname la expresión, para dummies, ¿verdad? Es decir, tiene que ser asimilada por todos y no sujeta a interpretación. Que el juez de Gotera interprete una cosa diferente al que interpreta el juez de sentencia de Santana, por decirte algo. Deben haber estándares, criterios unificados en la parte procedimental de cómo procede la verdad, cómo procede el perdón, cómo procede la sanción. Ese tipo de cosas creo que pueden ser mejoradas en esa ley. Aparte de eso, a mí me parece que la ley está acorde a los estándares internacionales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? De ahí que decir de que esta ley estaba mejor la ley anterior, y a mí me parece que son ya comentarios más con el hígado que con el cerebro y más develando algunos intereses espurios que siempre lo han habido en estos casos, que genuinos propósitos de encontrar la paz en la sociedad salvadoreña. Lisandro, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema en función de cómo se lleva el debate y la deliberación en la Asamblea Legislativa. Gracias por haber estado con nosotros. Me encantaría. Muy amable. Y estaré con gusto. Muy amable. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias por la oportunidad. A usted, gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30 en República. Buen día.